3364391899 es el WhatsApp de la radio, del streaming, de este PDF que se da todos los días y que salimos todos los días al aire con mucha energía, buena onda, buena vibra, pero también con ciertas reflexiones que vienen bien a la sociedad, y lo decía Mar antes, porque mañana es un día especial y por ello está Marianela Ruiz aquí, profesora de educación especial, porque mañana es el día de concientización sobre el autismo, ¿no? Exacto. Mañana hay una actividad de parte de Padres TEA San Nicolás, como todos los años, el 2 de abril. Hubo algunos otros eventos también, lo contábamos la semana pasada. Hubo una bicicleteada que sigue en marcha porque mañana van a llegar al obelisco. Claro, salieron desde el Monumento a la Bandera, pasaron por San Nicolás el sábado. Fue un momento muy emotivo. Ayer hablaba con el referente de Fénix Cicloturismo, es Víctor Velázquez, que me decía que fue un momento súper emocionante y también acompañaron en este recorrido y en la estadía fundamentalmente en San Nicolás, y un poco para meternos en tema, porque podemos acompañar desde distintos lugares, conocer un poco sobre la temática y sobre la inclusión fundamentalmente, la hemos invitado a Marian. Exactamente. Marian, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, es un placer tenerte aquí y la verdad es que, bueno, básicamente consultarte, primero un poco de vos, cómo nace esta vocación, este amor a la profesión y por qué de lleno en esta rama de la profesión. Bien, bueno, cuando cuento esta historia es raro porque quizá las historias más lindas son, siempre me apasionó esto, nací con esto, pero no, en mi caso no. Tenía decidido o ganas de estudiar otra cosa, quería estudiar psicología. Y bueno, por un consejo me dijeron, ¿por qué no probás? Y probé y me enamoré automáticamente de la carrera, de la formación, y bueno, después en la práctica, como siempre, uno estudia una cosa y llega a lo que es realmente con la práctica, y bueno, con la práctica también. No, me enamoré absolutamente del trabajo, de lo que incluye, del acompañar, que es un poco eso, a las familias, a los niños, en mi caso, que trabajo con niños en el nivel primario, nivel secundario. Que bueno, es por ahí el sector más vulnerable al que más hay que acompañar. Así que bueno, eso fue lo que más me motiva, me gusta, me encanta. Y en lo cotidiano, por ejemplo, al momento de sortear algunos desafíos, por ejemplo, que tiene la profesión, que tiene esta vocación que elegiste, esto de lo que te enamoraste en realidad, ¿cuáles son las mayores trabas con las que te encontrás o dificultades en realidad? Bueno, yo trabajo en educación. Como sabemos, hay cuestiones que tienen que ver con el sistema en sí mismo, que no podemos manejar. Creo que esas son las barreras que por ahí tenemos los docentes de educación especial, especialmente. El sistema que quizás está escrito de una linda manera, pero bueno, los recursos, los medios para poder acceder a todo eso hermoso que está escrito son difíciles de llevar a cabo. Creo que esa es la principal barrera con la que nos podemos encontrar, el sistema, como muchos deben entender. Me imagino que no voy a ahondar demasiado como para que se entienda. Después, el trabajo con las familias, con los niños, hay desafíos, sí, pero bueno, es lo que uno eligió. Así que eso creo que es fácil de llevar adelante, pero el sistema es lo que más cuesta. Metiéndonos puntualmente en lo que es el autismo, que es más allá de algunas otras cuestiones que también que nos llevan a pensar en la inclusión, hoy por hoy tal vez estamos ganando mayor conciencia con respecto a la diversidad en la que vivimos todos y que no somos todos iguales y que todos merecemos un trato especial y que nos pueda incluir. Desde hace un tiempo se viene trabajando mucho sobre esto, incluso los mismos docentes se van capacitando y perfeccionando, sé que lo haces. ¿Qué ves que va cambiando o cómo podemos también nosotros ir metiéndonos un poco en ese mundo? Yo creo que tiene que ver con el acceso a la información, que es un poco por ahí algo que me dicen, puede ser que antes esto no se veía, que no había tantos casos, ¿cómo puede ser que haya ahora tantos niños autistas, tantas dificultades, tantas discapacidades? Como si esto fuera nuevo, como si esto fue surgiendo en la actualidad, sino en realidad lo que sucede para mí es eso, es que hay más información, más acceso, gracias a eso también hay más derechos que se han ganado en cuanto a discapacidad. En el sistema educativo ha cambiado muchísimo, hay muchísimas cuestiones que antes ni se pensaba que podían suceder y ahora son leyes
que tenemos que cumplir. Entonces creo que la información y, bueno, obviamente cómo fue avanzando la ciencia, en descubrir las formas de cómo acompañar a las personas autistas en este caso y a las discapacidades en general, creo que tiene que ver con eso. Vos sabés que cuando decís esto, no hace mucho tiempo en la historia en realidad, y hablamos solamente de algunos años atrás, algunas décadas, había gente que ocultaba a familiares con alguna discapacidad. Sí. Sí. Digo, qué loco, cuando ahora se habla de derechos, cuando se habla de inclusión, cuando se habla de un mundo que no es incluir, porque también es el mundo de ellos, o sea, es nuestro mundo, Claro. es el de todos. Exactamente. Digo, qué loco que hace décadas atrás nacía alguien con alguna capacidad diferente y se lo ocultaba en la casa y no salía. Y digo, esto pasó hace 60, 70 años atrás, 80 años atrás. Tal cual, cuando leemos la historia de cómo fue surgiendo la educación especial, hablamos de eso, de que antes no podían acceder a las escuelas, no podían acceder, ahora pueden acceder hasta las universidades, de trabajar ni hablemos, Sí, de tener pero- un espacio en lo laboral. Pero dentro de la misma familia, digamos, Sí. el seno de la familia, si a tu familia le das vergüenza, imagínate cómo te sentís ante el resto del mundo. Digo, qué dificultad para atravesar esa situación. Digo, si adentro de tu propia familia no te quieren mostrar, es como qué visión vas a tener también vos del mundo estando en ese lugar. Sí. ¿No? Digo, qué bueno que pudimos avanzar como sociedad en ese aspecto. Tal cual. Y en cuanto a las familias, que si bien, bueno, seguramente han habido historias donde se tomaron ese tipo de decisiones y aún peores, creo que ahora está bueno que hay un montón de organizaciones, de padres inclusive, que se acompañan entre ellos, que arman como tribus para poder acompañarse, sostenerse, porque la verdad es que nadie sabe ser padre y mucho menos de un niño o una niña con algún tipo de discapacidad o con autismo, en este caso. Entonces creo que eso está bueno también, las organizaciones de padres que se han formado, que son un montón, que se acompañan mucho, que trabajan y que visualizan todas estas cuestiones. Eso está muy bueno también. A mí me sorprende mucho en las fiestas cuando hay tanta pirotecnia que tiran, a pesar de que está prohibido en nuestra ciudad. Hay ordenanzas municipales, bueno, y en la ley también. Digo, ese tema, ¿cómo se maneja en las familias cuando sucede eso? Porque a mí, en serio, me sorprende la cantidad de pirotecnia que se tira a pesar de que está prohibido. Y me llama mucho la atención. Yo hago las denuncias a veces, pero no, es difícil también que alguien vaya en Navidad o en Año Nuevo a decirle que no tire pirotecnia. Me sorprende la falta de empatía con la Tal cual. gente. Cuando vos le decís, che, no tiré pirotecnia, no se puede, estar prohibido. Son las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y tiran igual. Digo, ¿cómo se maneja esa situación teniendo en cuenta que por más que esté prohibido, lamentablemente se hace igual? Bueno, creo que tiene que ver como un poco con la inclusión en general, ¿no? Lo que hablaba Mariloy. Hay un autor que habla de inclusión, específicamente en lo educativo, pero se puede aplicar a la sociedad en general, lo que él dice, porque es muy lindo. Él habla de que ser inclusivo no es tener actos heroicos ni hacer grandes acciones para que el otro se siente incluido, ya sea una persona autista o una persona con una discapacidad. En este caso, lo de la pirotecnia, que tiene que ver con una característica de los autistas, que ellos tienen mayor sensibilidad sensorial, en algunos casos, no todos. Un pequeño gesto, como dice este autor, que se llama Carlos Escliar, en el sencillo, cotidiano, haría que seamos un poquito más inclusivos en ese caso. El pequeño gesto sería no tirar pirotecnia. Es muy sencillo de hacer, no es un acto heroico, no es escribir una ley diferente, no es hacer nada maravilloso. Es no comprar ni tirar pirotecnia para que eso se corte y esa persona ese día se pueda sentir segura, se pueda sentir tranquila. Puede disfrutar la fiesta. Su familia pueda, claro, tal cual, al igual que todos nosotros. Me parece que va por ahí la mirada. A veces pienso en esto de uno quiere tender a normalizar todo. Y bueno, todos los chicos tienen que ir, por ejemplo, en el ámbito escolar a determinada escuela. ¿En todos los casos es necesario para hablar de inclusión que puedan estar dentro de ese mismo mundo? ¿O el hecho de tener una escuela especial ya respeta sus condiciones y está siendo incluido y tenido en cuenta? En realidad, bueno, lo que es la inclusión educativa, hay leyes al respecto y todos tienen el derecho de poder participar con una propuesta de inclusión, que la propuesta de inclusión, para explicarlo un poco, es una propuesta que se hace desde la modalidad de educación especial
para que cualquier niño, ya sea autista o tenga otra discapacidad intelectual, de tipo motora o cualquier tipo de discapacidad, pueda participar de las escuelas comunes y poder acceder a los contenidos al igual que al resto de todos los niños. Es una propuesta que se hace y todos tienen el derecho de poder participar de esa propuesta. Después se evalúa, es flexible, si la necesita, si la tiene que sostener 1 año, 2 años, si después tiene que transitar la escuela especial, si después puede volver a transitar la escuela común. Ya, pero existe la posibilidad. Sí, existe la por posibilidad. ley. Exactamente. Pueden iniciar en el nivel, en el jardín, ir a un jardín común, después transitar la primaria en una escuela especial, a lo mejor algunos años con propuesta de inclusión, en una escuela común, algunos años en la escuela especial, sin propuesta de inclusión, luego volver. En eso, el acompañamiento de los profesionales, por ejemplo, como vos, ¿eso está garantizado también por ley a través de la provincia o cada padre se tiene que hacer cargo? No. Nosotros pertenecemos a la modalidad de educación especial, que es parte del sistema educativo. Bien. Eso es público, es gratuito para todos. Hay escuelas privadas, en San Nicolás tenemos una escuela privada, pero las escuelas especiales son las que se ocupan de la inclusión. Sabes que, bueno, yo siempre por el lado de las series, que justo dijiste algo que es muy justo, que es esto de no estar en otro mundo. Hay una serie que es, el otro día hablábamos con Mari, que es Un león en el bosque, que es de Flow, que está basada en una historia real, con Julieta Cardinal y Fede Delía. Y justamente en el tráiler dicen esto, le preguntan, él vive en su mundo, ahí justo están las imágenes, Claro. y el hermano, que no tiene TEA, le dice, no vive en otro mundo, él está en este mundo. Y justamente la serie habla mucho de lo que estás hablando vos, de incluir al niño en un colegio tradicional, por no decir normal, porque también yo cuando la vi y la recomendé y hablé con mucha gente, de que no son anormales. Y muchas veces se escucha esto y tal vez cuando hablas de TEA se habla únicamente del autismo, pero hay un montón de patrones, de trastornos que están dentro de lo que es el TEA, el Asperger, por ejemplo, el RENT, y no son anormales. Y mucha gente se escucha, y en esta serie, que es lo que a mí más me gustó y se lo recomendé a muchos familiares porque tenemos mucho, en lo personal, discusiones con esto, de no digas, no es normal o le falta, muchas veces se escucha eso, y la serie te demuestra que el problema a veces no está en que el mismo niño discrimina al otro niño, sino que repite lo que escucha en las casas. Tal cual. Entonces ahí se muestra mucho esto de lo podés incluir en un colegio tradicional, pero tenés que acompañar desde todos lados y también decidir que no es no normal, qué es lo que es normal. Tal cual. Tal cual. Nosotros ahora nos encontramos parados en el paradigma social de la discapacidad. El autismo, ahora, bueno, lo que decías recién, no hablamos de autismo, sino que hablamos de espectro autista, porque no todos son iguales. Cada uno tiene sus características particulares, como cada uno de los que estamos sentados en esta mesa, lo mismo que decías vos, o sea, igual que todos. Son diferentes, aunque algunas características comunes tienen. Por eso hablamos de espectro y no encasillamos tanto en algunos diagnósticos como era antes. Pero ahora estamos parados en el paradigma social y lo que invita a pensar este paradigma es que las barreras no están puestas en las personas, como decías recién, no es que él tiene una dificultad, sino que el mundo no está preparado para que esa persona que tiene unas características determinadas pueda vivir en sociedad. Hay muchos videos por ahí que son más impactantes cuando hablamos de personas sordas o personas que no pueden ver, que vos decís, bueno, qué sé yo, hacemos un mundo para personas que sea todo braille, que nadie pueda ver, y los que podemos ver, ¿cómo hacemos para manejarnos? Bueno, si lo pensamos en el autismo es lo mismo. Sí, Eso es fundamental porque hablamos de, no es que la persona se tiene que adaptar a nuestro mundo, sino en definitiva todos tenemos que, en esa diversidad, adaptarnos entre todos. Exactamente. Si tuviésemos que tener en cuenta ciertos tips o conductas que pudiéramos aplicar todos los días, como para quedarnos y llevarnos a casa, no sé, a mí me parece, me pasa que muchas veces digo, me siento ignorante en esto, prefiero correrme porque no sé cómo tratar a determinada persona. Me puede pasar con cualquiera, ¿no? Pero a veces pasa en esto, digo, para no hacerlos sentir excluidos, bueno, prefiero a veces correrme y no relacionarme. Pero, ¿qué podría hacer como para, bueno, te tengo en cuenta, no sos invisible? Tal cual, están en este mundo, como decía ella recién, y la serie es una frase también muy
muy conocida, no están en otro mundo, porque es muy común decir, ay, no, pero está en su mundo. su No, mundo, claro. este es un solo mundo y estamos todos en el mismo. Bueno, para mí la premisa fundamental que tenemos que tener es esto, pequeños gestos simples, cotidianos. Si estás en un supermercado y ves que hay alguien que se está poniendo impaciente porque no puede tolerar la mayoría de estímulos que hay, el ruido, ves que, bueno, le cedo el lugar en la fila. Por esta vez, pasa vos. Un pequeño gesto, por ejemplo. Tal cual. Qué sé yo, estamos en un colectivo, vemos que hay un niño que no puede más soportar el encierro, los ruidos, el movimiento, hablando de estas cuestiones, o quizás una persona que no puede expresarse de manera verbal. Bueno, ser paciente, ver, mirar, escuchar, a veces hacer silencio. Son pequeños gestos, decir, bueno, a ver qué me quiere decir, ¿cómo hago para entenderlo? Quizás me tengo que callar, quizás solo tengo que escuchar, quizás le tengo que preguntar. Entonces es como detenernos, ¿viste? Porque vivimos medios acelerados. Todo el tiempo. Y a veces detenernos un segundo a mirar al otro, y se puede aplicar a todas las personas, pero especialmente a las personas autistas, detenernos un segundo y decir, bueno, a ver, ¿me quiere decir algo? ¿Puedo ayudar en algo? ¿Será mejor que en este momento yo me No haga corra? nada, claro. Claro. Claro, tal cual. En el sistema, hablaste antes del sistema, ¿se reniega más con el sistema o encontrás otras dificultades aparte digamos, del sistema? Digo, el sistema de Estado, ¿no? Sí. De todo. Yo creo que es la principal dificultad. Hay cuestiones que uno por ahí, bueno, hablamos de ser inclusivos, de tratar a cada uno según sus propias necesidades, pero tenemos un diseño curricular con contenidos que tenemos que alcanzar sí o sí, por ejemplo, en determinados años a determinada edad. Pero si estamos hablando de ser inclusivos y de que ese niño lo pueda alcanzar más tarde, ¿por qué exigimos, por ejemplo, a las docentes comunes a que lo tengan que tener? Claro. Porque esa docente no se puede correr de que su objetivo es que aprenda a leer en primero y segundo, y quizás ese niño no lo va a aprender en cuarto, quizás lo va a aprender en quinto. Esa es lo lindo, el ideal, ¿no? Que lo tenemos escrito, pero en la práctica no lo podemos llevar a cabo porque a esa maestra se le exige que lo tiene que lograr. Sí, y ni Para hablar poder del pasar. niño. Ni hablar de las De exigencias De la presión, el aparte que le niño- estás hablar. poniendo. Claro. Exactamente, de las exigencias que el niño, o sea, es como estar en una clase de medicina porque él todavía no está preparado en Bueno. su desarrollo para entender lo que está pasando. Entonces, como que si a mí me llevan a una clase de medicina, me quedo así Tal cual. súper frustrada y obviamente no lo voy a lograr. Ujú. Y además es como un poco lo que, no, yo pensaba cuando hablaban del colectivo y demás, que a veces pensamos en autismo y vamos al nivel extremo, que a lo mejor vimos en alguna ficción o algo. Claro. Hay distintos niveles, hay distintas trastornos dentro del espectro, y además es empatizar también con la persona que está al lado, porque yo imagino, ves que el niño se está alterando por el encierro, por los estímulos, pero también la persona que lo está acompañando se está poniendo mal porque sabe cómo la sociedad va, más una sociedad como Argentina, que es bastante crítica en todo, es empatizar con el que está al lado, porque tampoco no es que la está pasando bien, y también sabe que el niño está sufriendo, y aparte hablamos de niños, hay mucha gente que es diagnosticada con algún trastorno de Adulto. TEA adulto, el caso de Máju Lozano, por ejemplo, Ujú. que fue diagnosticada de grande, y hay distintos niveles, y vos, por ejemplo, creo que mucha gente piensa que el autista es no verbal. Hay otra película, vuelvo con el caso. Pero no, hay una película de Zac Efron que, por ejemplo, es un caso real. Una madre con mellizos tiene, a los 7 años, son diagnosticados con autismo. Y con ayuda de terapeutas, uno termina entrando a una academia musical y otro termina convirtiéndose en atleta. Bueno, que eso es terrible, pero eso pasa, y está bueno esto, porque eso pasa a los padres con su exigencia. Digo, todos los padres tienen exigencias y tienen que alimentar su ego también sobre cómo reacciona su hijo o qué hace su hijo. Ese narcisismo que manejan y proyectan en el hijo. Digo, mi hijo es el mejor, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro. Momento de poder reflexionar, parar la pelota, sería como en el fútbol, y reflexionar qué es lo que quiere tu hijo. Si tu hijo no es bueno en matemáticas y es bueno en música, tenés que leer y tenés que tener la capacidad de que es bueno en música y llevarlo a hacer música. No exijas por sobre las cosas que tu hijo no da. Y esto creo que debe pasar muchísimo, muchísimo. Y lo hablábamos recién, bueno, en realidad esto de por qué tiene que aprender a leer a los 5 años, 6 años, 7 años, cuando en realidad capaz que se desarrolla a los 10. Pero es genial en otra cosa, Tal ¿no? cual. Es como, tiene que haber un crecimiento de parte de la sociedad ahí.
Sí, es súper importante poder valorar, bueno, lo que decía ella también, no encasillarnos en que son de determinada manera. No hablan, van a gritar, van a hacer... No, algunos se van a desenvolver muy bien en la vida sin ninguna dificultad seria, y otros no, otros les va a costar más, seguramente se les van a presentar otros desafíos, pero no todos son iguales, al igual que todos nosotros, somos todos diferentes. Lo mismo pasa con las personas autistas, son diferentes. Algunos tienen mayores dificultades que sortear y otros menos. En educación pasa mucho, hay exigencias, por supuesto, en ustedes, está depositado mucho en realidad en ustedes, como por ejemplo en todo aquel que desarrolla trabajos casi como de función no pública, digo, pero sí está en ámbitos que corresponde, como policías, médicos de hospitales y demás. En la educación a veces son muy, muy críticos con ustedes. Los destrozan, de hecho, en realidad. ¿Cómo se vive de este lado? Digamos, ¿cuál es, más allá de tu visión en este tema particular, en tu trabajo, cómo es ser esa persona detrás de ese trabajo al cual se le exigen, donde a veces, por ejemplo, la cuestión económica no es la mejor, no es la deseada, donde la sociedad a veces te quiere, pero la mayor parte del tiempo te odia, porque si hay un paro, tienen la culpa ustedes y que los maestros son esto y los maestros son lo otro. ¿Cómo lo viven puertas adentro? Bueno, recién mientras me hacías la pregunta, pensaba que no solo el sistema, sino también la mirada de la sociedad es una gran barrera para nosotros como docentes. Creo que se ha desvalorizado mucho nuestro trabajo y que se ha bastardeado. Si bien hay hechos históricos que pueden ser claves para que las personas piensen de esa manera, de los docentes, que igualmente es inaceptable que se piense mal de un docente, no porque yo sea docente, sino por la función que llevamos adelante, siempre paga justo por pecador, ¿no? O sea, no digo que todos somos buenos ni todos somos malos, cada uno sabe cómo trabaja y cómo no, pero es difícil trabajar cuando te están mirando todo el tiempo, a ver qué haces. Hasta lo que haces bien a veces está mal. Y con una mirada exactamente más crítica más crítica que es lo como común para con otros. a ver en qué te vas a equivocar. Tal cual, es buscando siempre el Porque error. siempre además todos van a saber hacerlo mejor que ellos que están formados para hacerlo. Sí, Sí. y aparte con un preconcepto de esto de que son todos vagos, no trabajan durante 3 meses, son mantenidos cual, por esas el ideas están Estado, es como que se reinstaladas. instala eso y no se puede sacar. Y aparte de eso también, acá hablamos mucho sobre inteligencia artificial, es una realidad y es un hecho. ¿Qué desafíos propone? Porque muchos, por ejemplo, piensan que la educación va a ser reemplazada en algún momento por la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos propone en tu caso, por ejemplo, con inteligencia artificial? Y cómo se ve a futuro. Digamos, ¿qué pensás vos de cómo puede la inteligencia artificial ayudar en tus funciones? A los chicos como a vos. Yo creo que puede ayudar un montón. No creo para nada que pueda reemplazar la función humana en ningún caso, no solamente en la docencia, pero mucho menos en la docencia, porque hay cuestiones que tienen que ver puramente con lo humano en educación. No es solamente saber enseñar algo, no es saber algo para transmitírselo a otro. Es conocer a la persona, ver de qué manera va a aprender, y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo humano. Creo que es de las profesiones más, vuelvo a decir, humanas que hay. O sea, es el trato con el otro. O sea, cuando hablamos de un niño, o sea, me agacho para mirarlo, para verle a los ojos, para ver qué es lo que está entendiendo, si lo está entendiendo. En mi caso, que trabajo en escuela pública, si tiene hambre, en realidad capaz que tiene hambre, por eso no está aprendiendo. Bueno, vamos a tomar un vaso de leche. Esas cuestiones son irreemplazables, me parece a mí. Y después, en cuanto a lo que puedes sumar, me parece que puedes sumar muchísimo. Yo, de hecho, lo uso un montón al chat solamente, que no es gran inteligencia artificial. Supongo que deben existir cosas muchísimo más avanzadas. Lo uso un montón para ideas en cuanto a actividades, a cómo trabajar determinadas cuestiones, por ejemplo, desde lo sensorial. Yo trabajo con niños chiquitos este año y trabajo todas las cuestiones que anteceden a la alfabetización escrita, porque tenemos una alfabetización funcional que no tiene que ver con la lectoescritura. Entonces estoy trabajando todas esas cuestiones y bueno, ideas me da muchísimas, me sirve un montón. Que me va a reemplazar, nunca me va a reemplazar, estoy segura. Me encantó. Chicos. Bien. Marian, yo, te conozco, es una de las personas que más admiro porque me parece que además esta profesión particularmente tiene algo especial porque para comunicarte, para dar espacio, para entender, lo puede tener cualquier persona, pero en este caso que te conozco sé que lo tenés.
A lo largo de tu carrera, desde que te recibiste hasta ahora, ¿hay algo que digas, bueno, esta experiencia me marcó, esto me lo llevo, me lo guardo en el corazón para siempre? Sí. Creo que muchas maestras especiales, si es que hay alguna que está escuchando del otro lado, va a sentir lo mismo, porque es algo que hablamos un montón entre nosotras, que es, bueno, uno va a trabajar con todo esto hermoso que te estoy contando, pero también soy humana, a veces voy sin Obvio, ganas, claro. a veces no tengo sueño y no tengo ganas. No, y y bueno, tenés problemas en desgaste. casa. Porque tal tenés cual, cosas, es la claro. vida misma. Obvio. Y además, perdón, pero es como una rama de la docencia que es más desgastante que las otras. Puede ser, sí. La verdad que sí, lleva por ahí como un plus de carga emocional. Al menos en mi caso, que me lo llevo un montón. A mi esposo lo vuelvo loco contándole, no, porque hoy tal hizo esto, hizo la otra. La Y él terapia me del día. Bueno, pero me escucha. Pero sí, hay momentos claves en, qué sé yo, en el caso de un alumno que no hablaba en la escuela, él tenía mutismo selectivo, en la escuela él no emitía sonido, ningún tipo de palabra, no decía hola, no decía nada, pero su mamá decía que en su casa sí, Claro. que él hablaba como si nada, que no entendía por qué él hacía eso. Bueno, era una característica de él. Conmigo no habló nunca, hasta que un día traje un títere y lo saqué y lo saludaba con el títere. Y bueno, pasó un día y lo saludé con el títere. Yo me daba cuenta que le gustaba. Otro día, hasta que un día él le habló al títere. Y Claro. yo escuché su voz y conocí su voz después de un año de trabajo, casi Una emoción. terminaba el año. Claro. Y eso me lo llevo para Sí, siempre. sí, obvio. Haber encontrado la estrategia para que él pueda hablar en ese espacio en donde él no se sentía seguro para hablar, haberlo hecho sentir seguro solamente para que le diga bien, porque le dijo que estaba bien, cuando el títere le preguntó cómo estaba, para mí eso ya es muchísimo. Y sí. Un paso Qué lindo, enorme. por Dios, Sí. qué lindo. Bueno, y ya cerrando en realidad porque nos tenemos que ir, pero ¿qué pensás o cuáles pensás que son los desafíos al día de mañana para poder resolver como sociedad, como vecinos de esta ciudad, como vecinos de cualquier persona que puede estar llevando esta vida en este mundo que es de todos y cómo podemos o cómo puede el otro que está del otro lado hacer ese pequeño gesto, ese pequeño cambio para poder ser un poco mejores, ¿no? Sí, creo que es no tener miedo. Lo que están haciendo ustedes hoy acá es un súper gesto, que es hablar de autismo, que es una de las premisas más valiosas que tienen las organizaciones, de familias, que es hablar de autismo. No tener miedo de hablar, no tener miedo de preguntar. Nadie sabe algo porque sí, sino que siempre preguntó de qué se trata esto, qué es, qué podemos hacer, lo que están haciendo ustedes. Y creo que eso es lo fundamental. Muchas personas, cuando yo digo que soy maestra especial, no saben qué es ser maestro especial. No saben que existe una escuela especial, no saben qué se hace. Creo que informarnos al respecto es muy importante. Poder hablar y no tener miedo de preguntar cualquier cosa, porque no tenemos la obligación de saberlo y no tenemos que tener miedo de decir, ¿necesitas algo? ¿Qué es esto? ¿En qué te puedo ayudar? Los gestos siempre sin miedo. Bien. Bueno, lo voy a hacer mal, lo hago mal, pero lo hago para ver si Y quizás aprendo. me sale bien. Claro, de aprendo. Tal aprendo, cual. Por ahí funciona. Mariana Ruiz, profesora de Educación Especial con nosotros en esta mañana. Un placer tenerte, muchísimas gracias y te Muchas esperamos gracias a muchos días ustedes. más, no solamente para esta ocasión especial, como va a ser la de mañana, sino que tenés las puertas abiertas del programa cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias.